Muy bien, bienvenidos a la clase número 12, si no me equivoco, ¿sí? En donde estamos viendo entonces, alumnos de sexto año, cómo hacer para escribir un texto, en este caso un informe de lectura crítico, pero en realidad les va a servir para producir cualquiera de los textos que quieran producir. En esta oportunidad, como les dije en la última clase, íbamos a ver verbos del decir o algunas expresiones que nos ayudan a construir nuestro texto de una manera, como yo siempre digo, más académica. No sé si está bien la expresión, pero bueno. Haciendo un breve resumen, es importante que nuestro texto realmente refleje que hay una comprensión acerca de ese texto fuente. En este caso va a ser un artículo de opinión. Y habíamos visto cómo leer es comprender y como todo texto, comunidad lingüística, tiene que ser coherente y cohesivo. Habíamos visto los conectores, la coherencia que tiene que ver con un tema, con una coherencia interna, pero también con una coherencia que tiene que ver con el contexto. Habíamos visto que hay diferentes tipos de texto, pero no los describimos, así que puede ser que en la próxima clase describamos los tipos de textos que hay, porque de alguna manera cada ámbito en el que se produce un texto determina su contexto de producción y, y futuros diálogos con ese texto. Bien, lo que yo quería hacer en esta oportunidad es mostrarle algunos ejemplos de verbos, como le decimos, del decir, porque muchas veces los alumnos lo que hacen es, cuando quieren hablar o referirse a un autor, lo que hacen es decir, bueno, qué sé yo, Bakhtin dice, o qué sé yo, Saussure habla, ¿no? Y de repente nos encontramos con que tenemos un léxico acotado y a veces no es tan específico. Y recordarles que cada palabra, digamos, no hay un sinónimo puro, no hay dos palabras que signifiquen lo mismo, y cada una tiene una connotación, hay un significado que encierra allí. Y habíamos visto en una de las clases que muchas veces, digamos, todo enunciado deja sus huellas de enunciación, deja sus huellas, ¿no? de aquella persona o autor que está construyendo su texto y que se construye, ¿no? Mediante ese texto y deja, de alguna manera, huellas en ese enunciado, en ese texto, huellas de la enunciación, habíamos dicho. Y algunas de esas huellas digamos, se expresan con adjetivos, con sustantivos, pero también con verbos. En este caso vamos a ver cómo cada verbo significa cosas diferentes y es muy bueno saber esto porque entonces cuando hayamos leído un texto y ese autor está como considerando algo o está destacando algo, no vamos a poner otro verbo que no sea ese, porque cada verbo ya tiene un significado en sí mismo. Entonces estaría muy bueno que tengamos esta lista presente para hacer que nuestro texto realmente esté bien construido. Y vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el verbo plantea, tenemos el verbo refiere, podríamos decir que son sinónimos. Bueno, sí, comparten características, pero realmente tienen significados diferentes. Menciona, ¿no? Cuando queremos citar a un autor, lo que hacemos es podemos emplear algunos de estos verbos. Afirma, ahí estamos diciendo, bueno, ¿está diciendo algo? Sí, pero aparte de decir algo, está afirmando, digamos, no es lo mismo manifiesta, ni propone, ni sugiere, afirma. Tenemos el verbo considera, destaca, describe, define, si explica algo, lo va a definir, postula, y acá fíjense que creo que no puse explica. Bien, agrega, argumenta, da sus argumentos, verifica, recomienda, analiza, declara, ¿no? Cada uno tiene una connotación, como les decía, diferente. Manifiesta, propone,
ratifica, deduce, expresa, ahí está, sostiene, alude, enfatiza, señala, revela, da a conocer estos, ¿no? Revela como algo nuevo, da a conocer, indica, sugiere, relaciona. Y les escribí acá un ejemplo. Piaget refiere que el lenguaje es un instrumento de la capacidad cognitiva y afectiva. Esta es la manera en que podemos usar estos verbos para citar. Por supuesto, después tenemos las normas APA, que ellas nos van a decir cómo citar en el cuerpo del documento. Digamos, si queremos hacer si queremos decir, utilizar palabras exactas, literales, o un fragmento de algo que escribió un autor en un libro, bueno, vamos a tener que usar esas normas, que también las vamos a ver. Entonces, tenemos que ver las normas APA, algunas, por supuesto, y habíamos dicho, bueno, no me acuerdo, ahora vuelvo. Y también, acá les puse algunos verbos, pero también he puesto expresiones para introducir de alguna manera a esos autores, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, antes de citar, antes de escribir lo que esos autores dicen o están ahí enunciando, puse algunas expresiones, hay muchas más, ¿sí? Entonces, podemos decir directamente, Piaget plantea, Piaget menciona, bueno, la que ustedes piensen que va, porque cada una, como dijimos recién, tiene un significado, pero también utilizar expresiones, más allá, o sea, también son expresiones, pero son armados, son varias palabras, como verán. Y dice, de acuerdo con, como enuncia, según, acá iría el nombre del autor, ¿sí? Teniendo en cuenta sobre la base de, citando a, como expresa, tal como, empleando las palabras de, a juicio de, como plantea, como afirma, como señala, desde el punto de vista. Fíjense que estos, si bien son verbos, estas son expresiones que también funcionan como conectores, ¿no? Podrían funcionar como conectores y también podrían funcionar como principios de oraciones de párrafos, ¿sí? Si venimos hablando de algo, podemos arrancar en el siguiente párrafo con algunas de estas expresiones. Y fíjense el que les pongo acá un ejemplo y dice, de acuerdo con Pérez, los trastornos de conductas relacionados con la demencia tienen una alta prevalencia y producen gran impacto en la calidad del vida del paciente. Fíjense, de acuerdo con Pérez. ¿Sí? Introducimos entonces en la oración, arrancamos con este conector, de acuerdo con Pérez, pero si queremos utilizar alguno de estos, también lo podemos hacer. Y entonces podemos poner primero el nombre, Pérez plantea, Pérez considera, Pérez afirma, Pérez declara, Pérez manifiesta. Tenemos dos formas. Esta clase es para decirles que hay dos formas de citar, o por lo menos en esta clase vimos dos formas. Cómo podemos en el medio de un texto citar a un autor con estos verbos que tienen su significado. Y por otro lado, comenzar una oración con algunos de estos conectores haciendo referencia a dichos o enunciados de un autor. Bueno, muy bien, hasta acá la clase y en la próxima otras cuestiones del texto.